Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que analizamos diversos problemas, situaciones de nuestra sociedad, de nuestra condición, en el marco de los grandes procesos que están ocurriendo en el mundo, y desde una perspectiva particular que son las ciencias sociales. Una de las grandes transformaciones de nuestra sociedad a nivel mundial, pero específicamente nos vamos a referir al caso chileno, que toma algunas tendencias del cambio a nivel mundial, quizás tardíamente, y con bastante ímpetu. Se trata de las transformaciones, del cambio en el rol de la familia, o más que en el rol de la familia, en la manera como se constituye la familia. El significado de familia hoy día en nuestra sociedad. Y esto, por supuesto, que tiene implicancias en el conjunto de la sociedad. Eso es propio de la sociedad latinoamericana y en la sociedad chilena. Estos cambios están transformando la sociedad de modo que los cambios en la familia, en la forma de constitución, y revelan además transformaciones en la sociedad que nos obligan a buscar la relación entre ellos y a entender que las transformaciones en una sociedad no son solo transformaciones que ocurren en el terreno económico, como puede ser, ¿no es cierto?, el paso económico y comunicacional, el paso de la sociedad industrial a la sociedad digital, ni tampoco en el sistema político, en la dimensión puramente política. Hay dimensiones de transformación que alteran nuestros modos de vida, que a veces son muy positivos, otras veces generan nuevos problemas, que provienen de cambios en las diversas estructuras de la sociedad misma. Y en cambios culturales también. Bueno, uno de ellos, como decimos, es el cambio en la familia. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo más interesante en esta transformación de la familia, que ya no es el paso clásico de la familia extendida a la familia nuclear. Se cambia cómo se constituye la familia. Y resulta que en los últimos 50 años, 30 años, se ha producido un cambio muy fundamental en la familia en el sentido que el matrimonio ha perdido centralidad. Hoy día, el conjunto de uniones, bueno, diría conyugales, pero de uniones son un 50% de convivencia y un 50% matrimoniales. O sea, el matrimonio es una institución que solo abarca un 50% del total de la gente que vive junta. Ese es un cambio. Y el otro cambio interesante es que 2/3 de los niños hoy vienen de relaciones o de convivencias y no de matrimonio. Estas transformaciones van acompañadas además de, dado
los cambios culturales que se han producido, positivos, en la aparición de relaciones de familia que tienen que ver con identidades de género. Se constituyen ahora familias a través de un mismo sexo. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Cómo esto hay que valorarlo precisamente en el sentido de que hay un mejoramiento de las condiciones de vida humana? Para ello hemos invitado a una destacada investigadora sobre estos temas, Alejandra Ram, que es socióloga, doctora en sociología formada en la Universidad Católica de Chile, doctora en sociología por la Universidad de Cambridge, y es actualmente profesora titular de la Escuela de Sociología de la Universidad del Paraíso. Estudia temas de género, políticas públicas al respecto, parejas del mismo sexo, que es uno de los temas que vamos a tratar, aborto, transformaciones en la familia. Acaba de publicar un artículo sobre el honor familiar y personas de LGTB+, en Chile, en una reconocida revista, Culture, Health and Sexuality. Y ha publicado un libro sobre maternidad, políticas sociales y activismo de mujeres en América Latina, en inglés, junto a Jasmine Gilliam. Desarrolla proyectos de Fondesid sobre precisamente luchas públicas y privadas de parejas del mismo sexo. Bueno, es un enorme gusto contar con la visita, la posibilidad de conversar con Alejandra Ramos sobre estos temas. Muy buenas tardes, muy bienvenida, Alejandra, y partamos con lo siguiente. ¿Cómo evalúas tú estos dos cambios tan significativos? ¿Cuáles podrían ser sus antecedentes, sus causas, respecto de la pérdida de centralidad del matrimonio, por un lado, y partamos con eso. Y después veamos la importancia que tienen las convivencias o matrimonios de un mismo sexo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti, Manuel Antonio, por la invitación y la posibilidad de estar conversando estos temas. La baja del matrimonio. Yo creo que el descenso del matrimonio es tal vez una de las transformaciones más significativas que ha tenido la sociedad chilena en los últimos 30 años y ha pasado un poco desapercibida, yo diría, para la sociología. Como que sectores más bien conservadores han alertado, siempre con una voz bastante alarmista, ¿cierto?, de distintas transformaciones. Cuando se autorizó, por ejemplo, el divorcio, estuvo 7 años la discusión parlamentaria y siempre el gran rechazo era que se iba a destruir la familia, la autoridad del jefe de familia, etcétera, etcétera. Pero aparte de esas voces, como que la sociología está un poco ausente en analizar esta tremenda transformación, y digo que es muy tremenda porque afecta nuestra cotidianidad y de toda la población, porque en el fondo todos nacemos en el seno de alguna familia, ¿ya? Cuando decimos tremenda no estamos diciendo negativa, estamos diciendo importante, sustantiva, radical. sí, Claro. radical, claro. Y generalizada, porque tiene este efecto, como decía, digamos, todos nacemos en el seno de una familia, y si el modelo habitual, convencional, ¿cierto?, era a través del matrimonio, con una normativa detrás del matrimonio que, cierto, establecía deberes y responsabilidades muy diferenciados y asimétricos para hombres y mujeres, ¿cierto? Está la figura
el esposo. Básicamente la normativa lo constituía desde que se crea la ley de matrimonio civil en 1888, que es matrimonio civil. El mismo Andrés Bello declaró que en realidad, si bien había tratado de innovar en todas las otras materias, el tema de matrimonio básicamente copió el modelo del matrimonio católico. Entonces eso quiere decir que se fija al hombre, ¿cierto?, como la cabeza de la familia, que ofrece supuestamente protección a cambio de la obediencia que le debe la mujer y le deben los hijos. Él es el que concentra la administración del patrimonio, incluso, ¿cierto?, cuando la mujer es la que hereda o tiene su propio patrimonio, todo ese patrimonio al momento de casarse pasa a ser administrado por el hombre. Además, era indisoluble, ¿cierto? Ya dije que recién el divorcio se aprueba en el 2005. En la práctica... Y además el adulterio solo castigaba a la mujer. Así es, eso es justamente lo que iba a decir. En realidad la exigencia de monogamia era solo para la mujer, no para el hombre, y además la mujer adúltera efectivamente tenía una serie de sanciones, partiendo por quitarle los hijos, ¿cierto? Que es como, en cambio el hombre adúltero ya tenía que ser así como ya un adulterio como demasiado escandaloso, y en la práctica nunca sucedía. Y bueno, y por supuesto él podía ejercer violencia sobre la mujer y los hijos. Entonces, hay que eso cambie, de nuevo afecta a nos afecta desde tempranamente y nos afecta en nuestras vidas. Ahora, ahí, al principio en tu introducción tú dijiste muy bien que las familias están en relación con la sociedad, y muchos de estos cambios, en realidad, los sistemas familiares en general son más bien reactivos, en el sentido de que se acomodan o se van ajustando a transformaciones sociales más amplias. Entonces, ¿qué quiero decir? Que estas transformaciones que tú mencionabas, por ejemplo, económicas, políticas, etcétera, generalmente tienen una repercusión muy importante en la familia, y es raro que sea al revés, que las familias sean las que generen transformaciones económicas o políticas. No está cerrado, pero en realidad es menos habitual. Son más bien... se van amoldando y acomodando a situaciones más estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con la economía o con la política, o transformaciones sociales más amplias. Entonces, en este sentido, la disminución del matrimonio tiene, sí, mucho que ver con transformaciones más amplias de la sociedad. Y hay una transformación muy importante, es la creciente autonomía de las mujeres. Autonomía económica, autonomía en reconocimiento de sus derechos. Entonces, ha sido un cambio muy liderado, no diría yo así como quizás un grupo muy pequeño de mujeres feministas, pero que mujeres, por razones prácticas, ganan más autonomía, y ya el matrimonio no parece tan interesante o tan atractivo como era antes. Pero y lo dejo hasta ahí para no, Perdón. Está bien, no te quiero interrumpir. Pero quiere decir, a su vez, esa autonomía es no solo un producto autogenerado por las mujeres, es muy importante, pero tiene que ver con, por ejemplo, el rol que el Estado ha jugado, en el sentido de abrirle más posibilidades respecto precisamente a los derechos, respecto a los temas laborales, etcétera. Ahí es interesante, porque yo diría que en términos de la autonomía económica no ha sido tanto el Estado, sino, nos guste o no, el crecimiento económico. O sea, uno ve el nivel educacional que tenían las mujeres en Chile, significaba que en realidad se deberían haber incorporado al mercado laboral como en los años 60 y 70, y sin embargo eso no pasó. Y sí sucede en los 90, y eso tiene que ver básicamente con que creció mucho la economía y se necesitaba más mano de obra, y entonces se fueron incorporando las mujeres, que no fue algo liderado por el Estado, digamos. Pero una vez que ellas se incorporan al mercado laboral y ganan más autonomía, y bueno, en los 90 vuelve la democracia, y sí, efectivamente el Estado y también las mujeres que se incorporaron al Estado con una perspectiva más feminista, lucharon por mayores derechos de las mujeres. Entonces, efectivamente, ahí en un segundo momento
hay un respaldo o un reconocimiento institucional y que después eso va a bajar, ¿cierto?, en legislación, que no sabemos si va a funcionar tanto en la práctica, pero al menos surge legislación, no sé, de violencia intrafamiliar, del tema del acoso laboral, de la igualdad salarial, etcétera, Exacto, eso me etcétera. refería. Sí, perfecto, sí, totalmente. Ya, y entonces, esta transformación, es decir, mayor autonomía de las mujeres, es una de las explicaciones respecto de digamos, el no matrimonio. Así ¿En qué es. sentido? ¿Por qué? ¿Por qué eso es una explicación? Y Porque segundo, en el ¿es fondo, igual? como, Perdón, y segundo, ¿es igual para todas las clases sociales? ¿O existía convivencia, por ejemplo, hace tiempo en los sectores populares por el costo que significaba el matrimonio? Y que hoy día se ha masificado a los sectores medios, ¿es así o no? así es. Históricamente, el hecho de convivir, o sea, de estar con una pareja y habitualmente hacer familia además, o sea, tener hijas, hijos, estaba concentrado en los sectores bajos. Efectivamente, se ha dicho mucho que tenía que ver con la dificultad de acceder al matrimonio en términos de los costos económicos asociados, pero también es debatible eso, digamos. También es probable, de hecho, en unos estudios, los estudios de Teresa Valdés, de Mujeres Populares, eh, y también de Dagmar Raczynski, que no estaban estudiando el tema de la convivencia, pero ahí en una nota a pie de página, si uno busca, la declaración que hacían las mujeres populares es que en el fondo no querían estar bajo el dominio de un hombre, y que si se casaban, el hombre se iba a creer muy poderoso, y bueno, y el hombre se creía, no solo se creía, estaba avalado por la ley para ser tan poderoso, digamos, ¿cierto? Le daba una espalda enorme. Entonces, yo no, ahí también había un cálculo, digamos, de decir, oye, en realidad no estoy tan segura que me convenga, ¿ya? Y también en un contexto de que no hay un patrimonio, porque efectivamente, como tú dices, hasta el día de hoy, la convivencia y el matrimonio están claramente cruzados por clase social. O sea, históricamente y hasta el día de hoy, quienes más se casan son personas de clase media alta y sobre todo la clase alta. Y si tú observas la clase alta chilena hoy día, tiene un discurso muy fuerte en estas temáticas. O sea, la clase alta chilena hoy día tiene un discurso de la familia que tiene que ser a través del matrimonio civil y ojalá religioso, que tiene que tener muchos hijos, o sea, un discurso muy convencional y lo usa como una forma de diferenciarse de las clases medias y bajas, ¿ya? Pero las clases medias hoy día Las han clases, ingresado al campo de la convivencia más que antes, ¿o no? justamente, entonces lo que iba a decir es que históricamente han sido las clases bajas las que más han convivido y sobre todo empezó en los 90 a subir la convivencia, a volver a subir, empieza de nuevo a subir donde históricamente fue alto, las clases bajas, y de ahí se empiezan a sumar las demás clases, primero las clases medias y al final las clases altas. Entonces, si tú miras, hoy día en la gente joven, en realidad la gran mayoría convive en todas las clases sociales, y las últimas en sumarse al carro, digamos, han sido las clases altas, que con un discurso de modernidad, con un discurso muy distinto, pero básicamente en la misma práctica, hoy día están conviviendo. Pero hoy día entonces se presenta como algo moderno, mientras que cuando era de las clases bajas se presentaba como algo tradicional y rechazado y así como un vestigio, digamos, ¿cierto? Del peso de la noche, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Ahora, en el afecta, no sé si has estudiado ese aspecto, afecta a los roles que cumplía la familia cuando estaba de alguna manera identificada con el matrimonio. Eh, Afecta hoy, por ejemplo, las relaciones de paternidad, maternidad,
el desarrollo de los hijos, y a su vez la convivencia tiende a ser hoy menos o igual o más durable que el matrimonio, sobre todo que ahora el matrimonio abiertamente ya puede disolverse. No, súper buena pregunta. De atrás para adelante. Las estadísticas hasta el día de hoy muestran que la convivencia dura menos que el matrimonio, pero lo cual es esperable, ¿cierto? Sobre todo cuando no había divorcio, por ejemplo. Pero uno podría pensar que efectivamente, como bien dices tú, una vez que hay divorcio, quizás se tiendan a igualar. Pero en general, la convivencia tiene una duración menor, ¿ya? Respecto de los efectos negativos, que es el discurso de un sector conservador que siempre se ha usado, diciendo que la convivencia tendría efectos negativos sobre los hijos, digamos, sobre la descendencia. Lo que ha mostrado la evidencia, en realidad, es bien interesante, porque muestra que, claro que hay efectos negativos en una sociedad que privilegia el matrimonio. O sea, si yo para poder acceder a FONASA tengo que estar casado para que Claro. mis hijos puedan ser carga, claro. O si tengo que el colegio, para poder meterlo, exijo que tengan que estar casados, claro. Ahí hay un efecto. Pero cuando esas barreras a nivel social se eliminan o son atenuadas, como ha sucedido en Chile, porque como decíamos antes, hoy día las clases medias y las altas también conviven. Entonces significó que rápidamente todas esas discriminaciones que existían, cuando la convivencia está confinada a las clases bajas, han ido desapareciendo, ¿ya? Entonces, en un contexto en que no hay ese castigo institucional, digamos, en legislación de diverso tipo, no hay efectos negativos. Y hay que decir que históricamente, y hasta el día de hoy hay una continuidad importante, en general la convivencia en Chile, en América Latina, siempre se ha asociado al tema de hijos. O sea, siempre involucrado hijos, ¿ya? Y de hecho, O sea, a involucrado diferencia hijos en en el otras partes, sentido por ejemplo, que los hijos de nacen resultados familia. de las parejas que conviven. Claro, o sea, el tener hijos, a ver, por decirlo, una razón muy clásica para casarse es tener hijos. Sí. Sea que te embarazas y quieres que nazcan o ya los tuviste, entonces dices, ya los tengo que formalizar estas relaciones. Como el hecho de tener hijos sigue siendo un gran motor a casarse, ¿ya? Pero la evidencia muestra que los hijos e hijas nacidas en la convivencia, en general, el arreglo de convivencia no tiene efectos negativos, sino que lo que eventualmente tiene efectos negativos es un contexto, una sociedad que a través de distintas normativas, legislación u uso va discriminando a esos niños. Pero a medida que se eliminan esas discriminaciones, no hay mayor diferencia. Y de hecho, como tú decías, hoy día la gran mayoría de los niños y niñas nacen en un contexto de convivencia. O sea, esa cifra de que casi un 75% más de los... y eso es bien muy fuerte en Chile. Chile en eso destaca a nivel mundial, no solo de América Latina. Ah, sí, ¿eh? Sí, nacen fuera del matrimonio, pero nacen no de madres solteras, como lo que habitualmente se piensa, sino sobre todo de relaciones de convivencia. Y dime una cosa, ¿te has metido o te dan alguna explicación por qué la tasa tan alta de natalidad en convivencia, digamos? Es que no es tan claro que sea una tasa de natalidad alta, sino probablemente que ha descendido mucho el matrimonio. O sea, en Chile ha sido un cambio porque dentro de América Latina, a ver, en América Central la convivencia ha sido históricamente muy importante, pero en Chile no, era un régimen más bien matrimonial. Y llega a su pic en los años 60 y de ahí empieza a bajar lentamente y se acelera muchísimo a fines de los 80, principios de los 90. Y ahí hay Ah, como y por eso aumenta el número, digamos, la de proporción hijos de fuera. niños que nacen Así es. y es de las Sí, más pero altas, tú dices, en el sí, mundo. sí, sí. Es muy, ahora sí, Y eso lo explicaría la aceleración de la convivencia en los últimos tiempos.
Bueno, claro, que la gente en vez de casarse prefiere convivir. Eso Ya, sería, pero igual es una cifra muy alta. Yo creo que igual falta más investigación ahí para hilar más fino, digamos. ¿Ya? ya, ya. Porque ahí, pero en el fondo esa cifra de hijos nacidos fuera del matrimonio, que suele ser titular en el diario, no es de hijos de madres solas, sino que básicamente hijas e hijos de que están el madre y la papá, la mamá y el papá, pero no están casados legalmente, digamos. Es que eso es un dato muy interesante, ¿eh? Que se deba a eso, porque el sentido común diría que lo que hay es la La madre madre sola, soltera, digamos, o ¿ah? madre Madre sola, soltera, claro, claro. claro. Mm. O madre sola. Y entonces la cuestión no es No, eso, sino que no, es la mayor parte nacen de son, pareja, de claro, pareja. justamente, y de parejas que viven juntos, De pareja que viven juntos, claro, conviven, exactamente. claro, En ese sentido. así es. Bueno, vamos al otro tema que me parece muy significativo de tus estudios, que es el, eh, este otro cambio, que a mi juicio es fundamental en la idea de familia, aunque pueda ser un sector minoritario, pero que son las familias del mismo sexo, que llevó a alguna persona en algún momento del proceso constituyente, no sé si te acuerdas tú, ¿eh? De decir, eso no es familia. Ah, bueno, sorry. No sé si te acuerdas, en el debate que había precisamente sobre esto, hubo una, no me recuerdo bien, constituyente que dijo que eso no era familia. Ahora, hay actualmente una cantidad importante o significativamente creciente de hijos de familia, digamos, constituida por el mismo sexo, de padre, digamos, de la paternidad o maternidad del mismo sexo, de pareja del Así mismo es. sexo, O de sea, pareja del mismo sí, sexo. sí, siempre ha habido. Lo que sí ha cambiado es cómo han sido concebidos o el origen de esas hijas y esos hijos. Eh, Acá es súper importante el avance de las técnicas de reproducción asistida, eh, porque eso ha dado la posibilidad a tanto a parejas de mujeres como de hombres a que puedan, con su propio material genético, en el caso de las mujeres además, una de las dos se embaraza, digamos, físicamente, y en el caso de los hombres subrogan con alguna mujer un vientre. Entonces, eso ha dado la posibilidad de que tanto esas dos mujeres como esos dos hombres sean los progenitores genéticos, en el caso de las mujeres genéticos y físicos, digamos. Pero bueno, en el caso de las mujeres tienen que eh, contratar eh, el esperma, ¿cierto? Pero históricamente, una forma muy habitual, sobre todo en el caso de las mujeres, que las mujeres tenían una relación heterosexual, una podría haber sido más o menos formal, y luego tenían una pareja de mujeres. Entonces, esos hijos vienen de relaciones previas heterosexuales. Y en el caso de los hombres era menos habitual, pero también existía. Pero Entonces, eso lo que quiero significa, perdón, sí, perdón, que adelante. siempre han existido estas familias. Lo que pasa es que el castigo social, y como lo vimos en el caso de la jueza Tala, digamos, el peligro de perder a tus hijos, era enorme y muy cierto. Entonces, todo esto estaba muy sumergido. ¿Y esto Entonces, hoy hoy día día, se mantiene? ¿Pero se mantiene ese peligro? bueno, el caso de la jueza Tala marca un antes y un después. O sea, en el Ya. sentido para las mujeres lesbianas o de otra orientación sexual, pero dos mujeres que conviven y que tienen hijos en común, eso marcó un antes y un después. O sea, hay investigaciones muy buenas por Florencia Herrera antes del caso Juez Totales, muestra
Manuel Antonio, no solo el cuidarse frente, uno podría pensar a lo público, no sé, en el colegio, en el consultorio, sino al interior de las propias familias. No solo la figura del ex, el padre, digamos, de estos, que así como que se pensara que él es el que podría, sino frente a la propia familia. O sea, la propia familia de origen de esas mujeres o esas mujeres podría verlas como unas malas madres e interceder para quitarle a los hijos. Entonces, Eso es lo que tú llamas, es el estudio que tú hiciste sobre el honor familiar. Bueno, lo del honor familiar yo lo hago en el sentido de cómo las familias de origen, cuando hay un hijo, un sobrino, una sobrina que es lesbiana, gay u otra orientación sexual, identidad de género, ve eso como una amenaza a sí Claro, mismos, ¿cierto? Dice, claro. oye, ¿cómo voy a quedar yo si yo soy Alejandra Rami, mi hija es lesbiana? Chuta, van a decir que yo soy lesbiana. O sea, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi apellido? ¿Qué va a pasar con...? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo silencio, ¿cierto? No lo digo abiertamente. Busco en realidad que esto pase como lo más desapercibido posible, porque estoy preocupada del efecto que va a tener sobre mí y sobre mi grupo familiar, más que preocuparme, lo que quería preocuparme, que es apoyar a mi hija, a mi hijo, en el proceso que está viviendo, en quién es esa persona verdaderamente, y además que está más que probado que el apoyo de los padres y de las madres, lo más importante para un niño, una niña lesbiana, bisexual, un niño gay o transgénero, en su futuro desarrollo y desempeño en la sociedad. Ahora, el tener hijos por la vía más técnica en parejas del mismo sexo debe ser más propio de las clases medias y medias altas. Absolutamente, has dado eso, especialmente en el caso de las parejas hombres, porque ahí la inversión es mucho más alta. Es Ya, mucho más alta porque necesitas en el fondo contratar, hacer un contrato con una mujer que tenga ese hijo, digamos, y después reniegue de sus derechos de madre, porque la legislación en el mundo lo que hace a la madre es el parto, a diferencia del hombre. Históricamente lo que hace al padre era el matrimonio. Eso claro. era lo que Ah, garantizaba que esos hijos eran sus herederos legítimos. Y en cambio, a la madre siempre se usó el decir, oye, el parto es evidente que es la madre, digamos. Entonces, si tú contratas a una mujer, esa mujer tiene que, y ese país, la legislación de ese país tiene que permitir, digamos, que esa mujer básicamente desista o ceda sus derechos como madre, digamos, a esta pareja de hombres. mira, Entonces, tenemos, sí, está muy cruzado por temas socioeconómicos y eso de manera muy, muy clara en Chile, muy desigual. mira, vamos a tener que terminar, pero una última pregunta, porque el tiempo nos consume, eh, y es, eh, ¿cuáles crees tú hoy que serían los aspectos más, las cosas sobre las cuales, sobre este tema, nos falta conocimiento para que esto pueda traducirse después en políticas públicas, etcétera? Pero, ¿qué cosas no se sabe mucho de estos temas que hemos hablado? Yo creo, pucha, al revés, que hay cosas que se sabe mucho y se hace poco. Por, Ya, por decir bien, algo, por ejemplo, en la ley de matrimonio, todavía el que administra el patrimonio, si tú vas y te casas y no dices nada, vas a quedar casado en comunidad de bienes, que básicamente va a seguir siendo el hombre el que administra todos tus bienes. ¿Ya? Y eso es una cuestión que lo han prometido distintos gobiernos de cambiar porque se ha avanzado en la corresponsabilidad, en el cuidado de las hijas y los hijos. Hoy día la ley, al menos en el papel, dice que es que son madre y padre. Pero en lo que es el patrimonio, sigue siendo el padre el que administra, con mucho más restricciones que antes. ¿Ya? Entonces ahí yo creo que es un tema importante. Después, por ejemplo, el tema de las parejas del mismo sexo. Si tú quieres optar a técnica de reproducción asistida, también los cupos son muy limitados, FONASA es muy limitado en su oferta y efectivamente sucede que hoy día, especialmente para parejas de hombres, es un privilegio de hombres de clase media alta poder tener hijos, ¿ya?
Entonces, yo creo que hay una serie de elementos que ya se sabe en los cuales uno podría avanzar y que básicamente se conocen y no se hace mucho. ¿Y crees que desgraciadamente ha habido, producto de los últimos fenómenos políticos, en fin, un cierto como retroceso Brutal, respecto de no de solo todos estos opinión temas. pública, sino también de decisión política de resolver estos temas tan obvios como los que tú planteas y que son que necesitan resolución, pero insisto, que aparece como obvia? Así es. Bueno, hoy día vemos que está de vuelta y está con mucha fuerza el discurso de la familia. Y ese es un discurso que está apelando a ese modelo de matrimonio que yo nombré en la ley de 1888, ¿cierto? Entonces, eso es muy brutal para mujeres y para las hijas y los hijos, digamos. ¿Ya? También creo que no es positivo para los hombres, porque no creo que un hombre se realice a sí mismo mediante ejercer un dominio de esa manera sin contrapeso y muchas veces violento y además avalado por la legislación sobre las personas que son más significativas en su vida, digamos. O sea, No, es un modelo. más bien se deshumaniza. Justamente, porque instala una forma de relacionamiento muy jerárquica y muy violenta, con violencia económica, con violencia física y de todo orden. Entonces, yo creo que es muy complicado ese discurso de la familia, porque significa la familia, significa entonces que solo hay hombres, solo hay mujeres, que el hombre tiene que tener esta relación más bien de dominio sobre su mujer y sus hijos, la mujer de obediencia, los hijos de obediencia, entonces empobrece muchísimo, yo creo, y deshumaniza, como tú muy bien dices. Bueno, desgraciadamente vamos a tener que terminar esta muy interesante conversación sobre las transformaciones que han ocurrido en Chile, algunas de las cuales todavía no han tenido solución efectiva, transformaciones muy importantes en lo que es la familia, fundamentalmente por la aparición de distintos tipos de familia, que hablan al mismo tiempo de la capacidad de emancipación de los seres humanos como sujetos que son capaces de determinar su vida y determinarla en conjunto, no a partir de un sistema de dominación, sino determinarla en conjunto, hombres, mujeres y personas de los distintos géneros y sexos. Bueno, muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias a ti, Manuel Antonio. Y será hasta la próxima vez, señores y señoras, auditores y auditoras. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.